Buenas noches, mi nombre es Federico Antonio Caicedo Ortiz, estimados compañeros de grupo, estimado tutor, un cordial saludo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el programa de Zootecnia. Esta presentación corresponde al desarrollo del paso número 5, análisis final del problema de la especie equinos del curso Reproducción Avanzada. En esta presentación vamos a abordar temas relacionados con la reproducción equina, la sincronización de celos, inseminación artificial y evaluación reproductiva del semental equino, el macho. Vamos a iniciar tomando algunos aspectos generales de la reproducción equina. En el caso de las yeguas, ellas se caracterizan por ser poliéstico-estacionales, es decir, que la ovulación tiene influencia con la estación en que se encuentran. En el caso de las yeguas que están ubicadas en países que están por fuera del trópico donde se presentan estaciones del clima, la ovulación se da en las estaciones de primavera y verano. En estos periodos donde el animal recibe más de 16 horas de luz al día, pues se genera una ovulación. En las otras estaciones, pues la yegua tiene un ciclo anovulatorio. eh, el hecho de que reciba menos de 16 horas de luz al día, pues genera que produzca melatonina, la cual inhibe la liberación de GNRH. Pero en el caso de Colombia, que está en el trópico, pues los equinos no presentan esta estacionalidad. El ciclo reproductivo sí puede estar afectado por un estrés nutricional. También hay una alta influencia de la sangre del caballo criollo colombiano, en la cual encontramos el caballo árabe, entonces no le transmite este comportamiento estacional. Y sí se puede presentar de pronto en caballos, por ejemplo, como el pura sangre inglés o el percherón, que son razas que provienen de países donde se presentan estaciones. La duración del ciclo esteral del caballo criollo colombiano es de 21 días, en un rango de 18 a 24 días. La ovulación se da en un periodo de 24 a 48 horas y el óvulo tiene un ciclo de 1 a 12 horas en el que está dispuesto a ser fertilizado. La gestación de la yegua es de 11 meses en un rango de 335 a 340 días y la pubertad del equino es de 12 a 24 meses. Inicia su ciclo. Es muy importante tener en cuenta que para para tener un buen comportamiento reproductivo de los animales y además si se incorpora dentro de las explotaciones un sistema de reproducción como inseminación artificial, como sincronización de celos, que haya un muy buen equilibrio hormonal dentro del sistema endocrino del animal, del eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Cuando se empiezan a aplicar hormonas, a suministrar hormonas a los animales, y estas no se dan en los tiempos adecuados, se dan en las dosis inadecuadas, se utilizan la hormona inadecuada, entonces puede generar un desbalance en el ciclo reproductivo del animal y pues ahí empezamos a afectar la eficiencia de este. Entonces es importante, no solo en los equinos, bovinos, porcinos, ovinos, procurar mantener un muy buen balance hormonal y así se van a generar muy buenos resultados en los procesos reproductivos que se lleven a cabo. El ciclo estral de la yegua, como decíamos anteriormente, tiene una duración de 21, 22, 23 días y se divide en dos periodos, un periodo estral folicular y un periodo de diestro luteal. El periodo estral es más corto, tiene una duración de 5 o 6 días. Aquí el animal está bajo la influencia del estrógeno, que es una hormona liberada por el ovario, la cual genera en la yegua el comportamiento del celo. En este periodo se genera también, hay una alta influencia de la hormona
LH luteinizante y es la cual promueve que se dé una ovulación. También por efecto de la hormona del estrógeno, el tracto reproductivo de la yegua pues está propuesto a recibir líquido seminal. Entonces el útero presenta unos cuadros de edema endometrial y la yegua es receptiva al macho, tiene una aceptación sexual del macho. Luego de que se genera una ovulación, de que hay por parte en el folículo, se genera una liberación de un óvulo, empieza el ciclo, la fase luteal. En esta fase luteal el animal la yegua está bajo influencia de la progesterona, la hormona que permite que haya una gestación. Y hay ya una presencia de un cuerpo lúteo, que es el que genera la progesterona. Ya la yegua no acepta sexualmente al caballo. Hay un óvulo que está liberado, que está ahí disponible para ser fecundado. La progesterona eh, acondiciona la glándula mamaria, la progesterona inhibe la liberación de la GnRH, de moléculas luteinizantes, el luteinizante, folículo estimulante, y permite que el óvulo permanezca allí en el oviducto a espera de ser fecundado. En caso tal de que se dé una fecundación, pues empieza un proceso de gestación y si el útero detecta que no hay un embrión, es decir, que el óvulo no fue fecundado por un espermatozoide, entonces libera la hormona prostaglandina, la cual pues inhibe el cuerpo lúteo que en el ovario está generando progesterona. Entonces hay una caída, se presenta una luteólisis, un rompimiento del cuerpo lúteo y por ende se presenta una caída de la hormona progesterona y empieza nuevamente el ciclo estral eh, de la yegua. Es muy importante tener en cuenta que cuando se quiere trabajar la parte reproductiva en los equinos, hay una diferencia con los bovinos. En el caso de los bovinos, cuando se va a sincronizar un celo para una inseminación artificial a término fijo, para un proceso de aspiración de ovocitos, se trabaja con tiempo. Se aplica la hormona y de acuerdo al día en que se aplicó a un determinado tiempo, se puede llevar a cabo la inseminación artificial y, y hay un alto porcentaje de que la hembra quede preñada. O a un tiempo ya se hace una aspiración de ovocitos. En el caso de la yegua, en el caso de los equinos, la ovulación no se da en términos de tiempo, la ovulación se da en términos de la intensidad con que el folículo reciba la hormona LH. El tamaño de los folículos en los equinos es mucho más grande en comparación a los bovinos. Por ejemplo, un folículo de una yegua que está a punto de liberar el óvulo, a punto de ovular, tiene un tamaño de más o menos 40 milímetros, 45 milímetros, de acuerdo a la raza, de acuerdo a la condición corporal de la yegua. En el caso del bovino, el tamaño del folículo a punto de ovular es de más o menos 10-12 milímetros. Entonces, este tamaño del folículo equino ya que a punto de ovular es de 40 milímetros, permite que a través de un ecógrafo se le pueda hacer un seguimiento. Entonces, independientemente del método reproductivo que se vaya a utilizar, sea inseminación artificial o sea un lavado de embriones, sea una monta directa para ser más eficientes y mejorarlas
el- la tasa reproductiva, se debe hacer un chequeo al tamaño del folículo y eh, ya sea la inseminación, la monta se da, es cuando el folículo tenga un tamaño adecuado. En el caso del caballo criollo, eh, con respecto a las investigaciones, los trabajos de investigación en los equinos, gran parte se centra en determinar, de acuerdo a la raza, sea un caballo criollo, si es un caballo cuarto de milla, si es un caballo percherón, sangre inglés, de acuerdo a la raza, en qué rangos del crecimiento del folículo se da una ovulación y cuál es la tasa de crecimiento diaria del folículo para calcular en cuánto tiempo va a tener el tamaño ideal para que se dé la ovulación. Los estudios han determinado que para el caso del caballo criollo colombiano, hay una tasa de crecimiento diaria de 1,62 milímetros y el promedio de ovulación del caballo criollo colombiano está en 44,3 milímetros. Y dentro de un rango de por debajo y por encima de 35, 45, pero el promedio es 44,3 milímetros en que ya se va a generar la ovulación. Los estudios también han determinado que el folículo dominante en el ciclo esteral se da en un 63% en el ovario derecho y un 37% en el ovario izquierdo, y que la desviación folicular, es decir, cuando se genera el folículo dominante, más o menos se da en el día 17. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos una onda folicular y cuando más o menos el folículo tiene un tamaño de 25 milímetros, se da un proceso de divergencia. Cuando empieza la onda folicular, hay más presencia de hormona LHS, hormona FSH, el folículo estimulante. Y esta es la que ayuda a que se genere la onda folicular y empiece el crecimiento de los folículos. Cuando los folículos tienen más o menos, algunos un tamaño de 25 milímetros, baja la oferta de la hormona folículo estimulante y aumenta la presencia de la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante lo que hace es permitir que se dé una forma positiva, que termine de madurar el folículo y que se dé una ovulación. Eh, Cuando se da el proceso de divergencia, que es que los folículos tienen más o menos 25 milímetros, entonces uno de los folículos que va a ser el dominante, el que va a ovular, él genera mayores receptores para la hormona LH, la hormona luteinizante. Y los otros folículos empiezan un proceso de crecimiento, de involución, y pues estos no van a tener una ovulación. Es importante tener en cuenta que en el caso de los equinos se pueden presentar entre una y dos ondas foliculares. Y estas ondas foliculares se pueden dar sea dentro del diestro o sea dentro del estro. Una onda folicular que se dé dentro del periodo del diestro, pues esta onda no va a tener una ovulación positiva porque no va, en este periodo ella no va a recibir hormona luteinizante, LH. Eh, pero la onda folicular que se da dentro del periodo del estro, pues en esta un folículo mayor, un folículo sí va a poder ser dominante, entonces le va a generar un proceso de atresia y va a poder llegar a la ovulación. Cuando las ondas foliculares se están desarrollando, no se puede establecer qué folículo va a ser el dominante, entonces por eso se debe estar chequeando con ecógrafo 2 o 3 veces por semana el, el ovario de la yegua y estar mirando el comportamiento del crecimiento de los folículos.
Una de las, otra de las formas de poder determinar cuando se ve que hay un folículo que es dominante, un folículo que tiene el tamaño idóneo para ovular, que la yegua sí tenga un celo, es con el ecógrafo también chequear el útero. Y allí se puede determinar si el útero está predispuesto, se está condicionando para recibir el líquido seminal. Entonces se presenta un cuadro, un edema endometrial. Aquí podemos ver en la gráfica superior derecha que el útero tiene una forma como de radio de bicicleta o también como de tajada de tomate partida. Esto significa que se ha dilatado, que se le han dilatado unos pliegues, que estos pliegues son los que ayudan a que haya una adecuada incorporación de líquido seminal. Cuando yegua puede que tenga una onda folicular, pero ella no está en celo, no está en el periodo esteral, pues aquí vemos eh, en la imagen de la ecografía superior, superior izquierda, perdón, vemos que no se presenta un cuadro de edema endometrial. Entonces es importante no solo chequear el crecimiento de los folículos para saber que está en el punto exacto para la ovulación, sino que también chequear que hayan cuadros de edema endometrial en el útero. Cuando se va a dar la ovulación, cuando dentro del folículo ya el óvulo va a salir, pues él busca un espacio que se llama la fosa ovulatoria. Entonces, al momento de chequear el folículo con el ecógrafo, se ve que este se distorsiona y empieza a tomar la forma como de una pera. Entonces, esto es un indicador de que hay un proceso preovulatorio. Y si esto está acompañado también de que en el útero se observa un edema endometrial, pues se puede cargar la yegua, se puede se puede inseminar o se puede hacer un proceso de monta natural. Uno de los procesos más utilizados con muy buen resultado dentro de los equinos es inducir la ovulación. Es decir, un folículo que ya tiene un tamaño adecuado se somete con la actividad de una hormona para garantizar que la ovulación sea positiva. La inducción de la ovulación ha tenido muy buenos resultados a nivel reproductivo. Por ejemplo, el número de servicios, que normalmente es de 2, está en baja a un indicador de 1,09, es decir, casi un servicio para que haya una preñez. También cuando se usa semen refrigerado, semen congelado, pues el número de dosis a utilizar es 1. Cuando no se hace inducción de la ovulación, pues se consume 2 dosis. La tasa de fertilidad de un 65,7%. Este proceso también tiene unas desventajas, como es el costo, el tratamiento, el costo del producto, el costo del servicio y el procedimiento, porque requiere de un profesional que esté chequeando con el ecógrafo el comportamiento de las ondas foliculares. Bueno, hay dos grupos de hormonas con las cuales se puede inducir ovulación. Una de ellas es la HCG, gonadotropina coriónica humana. Una de las más utilizadas es la marca Corulon. Y esta inducción de ovulación se debe dar es en el momento que el tamaño del folículo sea mayor de 35 milímetros. Es decir, que para poder hacer una inducción de ovulación se debe chequear con el ecógrafo el tamaño del folículo. ¿Sí?
Cuando tenemos un tamaño superior a 35 milímetros o un tamaño de 43 milímetros para el caso del caballo criollo colombiano, entonces podemos esperar que va a haber una ovulación entre los 12 y 48 horas posteriores. Y también que se vea un cuadro de edema uterino. Y como tenemos, el promedio son de 36 horas en que se da la ovulación. Y como tenemos que el tiempo de duración de viabilidad del espermatozoide del semental equino es de 72 horas, entonces podemos garantizar que este óvulo, cuando emigre al oviducto, va a haber van a haber espermatozoides dispuestos a darse una fertilización. El corulón tiene un costo de 8.000 pesos, un frasco de 5 unidades, es decir, que el costo de una dosis es de 17.600 pesos. Para el caso de la yegua se debe aplicar de entre 1.500 a 2.500 unidades internacionales, que corresponden a 2,5 centímetros por vía intravenosa o intramuscular. Y también se encuentran otros análogos de la NRH, entre los cuales están la cistorelina, buserelina, la buserelina, por ejemplo, que encontramos en el producto comercial Gestar, tiene un costo de 23.100 pesos una dosis, que son 10 mililitros. Otros análogos son la de lorelina y histerelina, que se pueden utilizar para inducir la ovulación. También se puede, digamos que en el caso del caballo criollo colombiano, en el caso del caballo cuarto de milla, eh, y debido a que la yegua es muy sensible a la prostaglandina, por lo general entonces no la someten a esta hormona y lo que se hace es para un proceso de inseminación artificial o monta directa, lo que más se lleva a cabo acá los sistemas productivos de Colombia, sobre todo el caballo de paso fino, pues que es el que más se trabaja reproductivamente y tiene un alto valor comercial, las yeguas tienen un alto valor comercial, entonces se hace ese chequeo con el ecógrafo, se induce la ovulación y se lleva a cabo la inseminación artificial. Tenemos acá un protocolo de sincronización del éstero, en el cual en el día cero se usa 4 miligramos de benzoato de estradiol, se usan de 20 a 25 miligramos de prostaglandina 2 alfa y 2.500 unidades internacionales de gonadotropina coriónica humana. Esto a partir del día cero. Cuando se aplican estas hormonas, entonces a partir del día 5, el día 6, 7, se empieza a hacer seguimiento, se empieza a hacer chequeo con el ecógrafo, hacerle seguimiento al crecimiento del folículo y más o menos puede que sea en el día 7, puede que sea en el día 6, el folículo ha alcanzado el tamaño adecuado para realizar la inseminación o la monta directa. Es importante recordar que la yegua es la especie más sensible a la prostaglandina. Por eso muchas personas, muchos profesionales que se dedican al tema de la reproducción equina no la utilizan porque generan la yegua se pone temblorosa, la yegua suda y le generan unos cuadros parecidos como si fuesen cólicos. Entonces, a la yegua se le aplica menos dosis de prostaglandina comparado con el bovino o con el porcino. El coste de un protocolo de sincronización, una dosis de benzoato de estradiol tiene un coste de 9.000 pesos, la dosis de prostaglandina de 10.600 pesos,
Y la dosis de gonadotropina coriónica humana, pues tiene un coste, la más alta tiene un coste de 17.600 pesos. Ya después de llevar a cabo un proceso de sincronización, de seguimiento del crecimiento del folículo, pues se puede llevar a cabo la inseminación artificial. En el caso de los equinos, bueno, la inseminación artificial, que es un proceso en el cual se introduce semen en los órganos genitales de la hembra para lograr que se lleve a cabo una fecundación positiva del óvulo, y se utilizan instrumentos y medios artificiales. Tiene muchas ventajas la inseminación artificial, desde prevenir la transmisión de enfermedades reproductivas, en el caso de los equinos, de los bovinos, adquirir un semental, un reproductor de alto valor comercial eh, de muy buen pedigrí, pues tiene un valor comercial muy alto, como el mantenimiento y el sostenimiento de un semental. A través de de la inseminación artificial se puede acceder a ese material genético de una forma mucho más económica. También es muy importante el tema de la inseminación artificial, la colecta de semen, cuando se tienen caballos que ya no son capaces de montar, no porque tengan una malformación genética, congénita, sino porque de pronto han sufrido alguna lesión en los miembros posteriores. Entonces, bueno, el caballo se puede someter a un electroyaculado, y así poder utilizar su esperma en en la monta de yeguas. Otra de las grandes ventajas que tiene la inseminación artificial es adquirir material genético de sementales que están muy lejos, que pueden estar fuera del país, que están en distancias muy retiradas. Entonces es muy difícil llevar la yegua o traer el padrón. Entonces se puede comprar el semen del caballo. Y así se puede tener un avance genético en las características ideales de los caballos, de los equinos que se tienen. El aparato reproductor equino, bueno, consta de vulva, como lo vemos acá en la imagen, vagina, cervix. Es importante tener en cuenta que para el proceso de inseminación artificial en los equinos se introduce es a través de la vulva, intravulvar. En el caso de los bovinos es por el recto, a través del recto se palpa y se conduce la pajilla que se introduce por la vulva. En el caso del equino, lo que se hace es que se toma la pajilla y se introduce la mano con la pajilla al mismo tiempo a través de la vulva, se acerca al cervix y, y la pajilla se introduce atravesando el cervix para que el líquido seminal eh, sea liberado en el útero. El celo o el estro en la yegua genera unos comportamientos muy evidentes. Hay liberación de mucosa. La yegua adopta una posición muy particular y es que ella sus extremidades posteriores las abre, levanta la cola, la mantiene levantada. Las yeguas que están en pesebreras pues son más inquietas, escarban, relinchan, se mueven más. Entonces es fácil de identificar. Y como lo hemos visto ya varias veces, el momento idóneo para hacer la inseminación artificial es, así veamos los síntomas de los comportamientos de la yegua, los comportamientos del celo, pues chequear con el ecógrafo el momento en que su folículo dominante tenga un tamaño de 43 milímetros, 40 milímetros, que haya un cuadro
de edema endometrial en el útero, y entonces ya es el momento ideal para llevar a cabo la inseminación artificial. Los equipos que se requieren para un proceso de inseminación artificial, pues se requiere que un vendaje para la cola de la yegua, para que ésta no interfiera en el proceso, no haya contaminación. Se requieren baldes para descongelar las pajillas, detergentes para hacer una limpieza de la vulva, de las partes alrededor de la vulva, toallas de papel absorbente para secar, algodón. Se requiere termómetro para medir la temperatura adecuada del agua con la cual se descongela la pajilla. Guantes de polietileno estéril. Se requiere lubricante, un lubricante neutro para el guante, los catéteres, desinfectante, cajas de herramientas y el ecógrafo con el cual se hace el chequeo al proceso de ovulación. Aquí podemos ver un folículo. En la imagen derecha se ve un folículo ya dominante, un folículo que tiene 30 milímetros por 20 milímetros. Y acá a la mano, al lado izquierdo, la imagen ultrasonográfica del lado izquierdo, pues se ve una onda folicular que se está desarrollando. Los folículos tienen un diámetro de 10 milímetros, entonces todavía no se puede determinar qué folículo es dominante. Entonces, eh, se puede ver cómo se evidencia, cómo es tan claro el folículo dominante en el ecógrafo. El proceso de inseminación artificial, pues vamos a ver acá cómo se lleva a cabo para poder tener una mejor ilustración. Bueno, aquí vemos los diferentes equipos que se deben tener. Antes de iniciar el proceso de inseminación, se debe chequear con el ecógrafo que el folículo esté próximo a ovular. En este caso, a la yegua le van a aplicar una hormona, le van a inducir la ovulación. Entonces le aplican una hormona. Eh, Acá en la imagen se puede ver que la cola de la yegua está cubierta, que se ha enrollado. Cuando la yegua está próxima a ovular, la yegua es muy sensible. Entonces ella aumenta la sensibilidad en la vulva. Antes de empezar el proceso de inseminación artificial, se debe hacer un buen lavado de la vulva, de los alrededores. Aquí observamos cómo el inseminador toma la pajilla e introduce a través de la vulva su mano y direcciona la pajilla hasta llevarla al cervix, y que a través del cervix, luego de que ha ubicado la pajilla en el lugar adecuado, entonces ya procede a introducir el líquido seminal. Es muy importante la desinfección de los equipos, utilizar un lubricante para no ir a lastimar la yegua. Y aquí vemos como el líquido seminal está en una jeringa, entonces podemos deducir que se está haciendo una inseminación artificial con un semen refrigerado, es decir, un semen fresco, un semen que lleva no más de 24 horas de haber sido colectado. Cuando es un semen refrigerado, entonces, perdón, congelado, este es a través de pajillas. La evaluación reproductiva del caballo se lleva, hay una evaluación reproductiva que es visual, donde se observan su aparato reproductor, el escroto, se palpa, se observa el prepucio, se toca que no vaya a haber cuerpos extraños, que no haya
que no esté golpeado, que no sienta dolor, que tenga las dimensiones adecuadas de acuerdo a la raza. Hay unos rangos del radio de los testículos, el cual se puede medir, y hay unos rangos ideales idóneos de acuerdo a la raza. Este es caballo criollo colombiano, caballo cuarto de milla, pues de acuerdo a la raza, pues hay unos rangos ideales para el reproductor. Mm. Cuando es un semental, es importante tener en cuenta eh, su reseña, su pedigrí, la edad, bueno, la raza, también la historia clínica, que esté registrada, que el caballo cuente con todos los esquemas de vacunaciones, de vacunas reproductivas, de vacunas oficiales, donde haya también una historia clínica, que si el caballo ha sido sometido a algún tipo de tratamiento, donde se le ha hecho algún tipo de cirugía, si se le ha inyectado algún tipo de antibiótico, analgésico, pues está allí. Y se hace una evaluación corporal, pero también se hace un chequeo al semen. La evaluación del semen es macro y microscópica. Las características macroscópicas a evaluar en el semental es que el color, un color blanquecino, el olor, que no tenga un olor extraño, putrefacto, un pH adecuado, y también se evalúa el volumen de líquido seminal que libera el semental. Y ya microscópicamente se evalúa la motilidad de los espermatozoides, la concentración. Para hacer la colecta de semen del macho se debe contar de un maniquí de monta o una yegua que esté en celo. Hay unos equipos, hay diferentes tipos de equipos para colectar semen, pero dentro de ellos pues hay una vagina artificial, la cual pues necesita de unos filtros, de una camisa de protección, requiere gel, y la vagina artificial tiene un funcionamiento óptimo para recolectar semen. El caballo no la rechaza, la acepta y lleva a cabo la eyaculación de una forma adecuada. Entonces es un muy buen elemento para colectar el semen. Cuando se va a hacer un proceso de colecta de semen, lo primero que se debe hacer es alistar adecuadamente los equipos, el kit de colección, alistar la vagina artificial. La vagina ella debe llevar una cubierta, debe llevar en la parte interna un preservativo, lo cual permite que la colecta sea de una forma idónea, que el semen no se contamine. Es importante, si se va a usar una yegua, enrollar la cola. Es importante asegurar sus patas posteriores para que no vaya a haber un accidente. Y alistar el sitio donde se va a llevar a cabo la colecta antes de llevar el macho, ya sea un maniquí o sea una yegua que esté en celo. Es muy importante que la superficie donde se lleva a cabo la colecta no hayan elementos contaminantes o no haya agua emposada o no sea una superficie que libere mucho polvo, y de esta forma pues no se contamine el semen. Es importante también, antes de llevar el caballo al sitio de colección del semen, estimularlo y lavar su pene. Entonces, hacerle una estimulación manual y hacerle un adecuado lavado del pene para que el líquido del semen pues no vaya a salir contaminado. Bueno, aquí podemos observar cómo el caballo se monta el maniquí. Ya cuando está en el maniquí pues se le introduce se le coloca la vagina artificial. En el momento
momento que sube el maniquí se le desvía su pene, se le coloca la vagina artificial de forma horizontal y ya cuando el caballo ha eyaculado, se sostiene de forma vertical para que no vaya a haber derramamiento del líquido seminal y ya él se pase al recipiente colector. Después de que se ha obtenido el semen, entonces se hace una evaluación. Les lleva el semen y se somete a una evaluación, se realiza una evaluación de motilidad con una gota de eyaculado, se mira en el microscopio. Para el caso de una pajilla de uso comercial, el semen debe tener un mínimo 60% de movilidad en sus espermatozoides y la concentración mínima por mililitro es de 100 millones de espermatozoides. Eh, Luego también es muy importante eh, antes de mezclar el semen con el diluyente, toda la cantidad colectada, hacer la prueba. Se colecta el semen, se chequea en el microscopio, se chequea en el espectrofotómetro, la cantidad de espermatozoides, que la movilidad, la motilidad, que ellos sean propensos a avanzar. Luego se hace una prueba con una gota de semen y una gota de diluyente. Y vuelve y se mira en el microscopio que haya un buen comportamiento de los espermatozoides con el diluyente. Esta precaución, ¿por qué se debe tener en cuenta? Porque existe un caso particular en el esperma de los equinos, que hay algunos espermas que no se comportan de una forma adecuada con ciertos diluyentes. Entonces por eso se debe tener esa precaución antes de diluir todo el líquido seminal. Cuando hablamos de equinos, en el caso acá de nuestro país, de Colombia, contamos con, por ejemplo, el caballo de paso fino, el caballo de pista, que son los que más se llevan a cabo procesos de, de reproducción, como inseminación artificial, que son equinos de un alto valor comercial, que los sementales tienen un valor comercial muy alto, pues es importante tener precauciones. Y vamos a observar acá en este video lo que pasa cuando no se tiene, no se, en este caso pues vemos acá un semental equino eh, mm, con una muy buena condición corporal, mira un semental que está excitado, tiene una muy buena libido, pero podemos ver que el sitio de monta se lleva primero el semental y, y que luego van a ingresar con la yegua, lo cual debe ser al contrario, la yegua primero estar en el sitio de monta bien adecuada y bien asegurada, porque a veces la yegua no acepta el macho, a veces no acepta el semental y ella reacciona de forma agresiva con sus patas, entonces puede ser peligrosa y se puede poner en peligro eh, se puede poner en peligro el semental. Y mira, aquí vemos como la yegua no aceptó el macho, sus patas, sus extremidades posteriores no estaban adecuadamente aseguradas y reacciona de forma negativa, golpeando la sien del macho y este desafortunadamente muere. Entonces, un semental pues tiene un valor comercial muy alto, por eso se debe llevar a cabo ya sea para colectar semen, para monta natural, un protocolo estricto y riguroso del acondicionamiento de la yegua en un espacio amplio donde se pueda manipular, donde esté bien, donde la yegua esté bien asegurada y no poner en riesgo la vida y la integridad del macho. Bueno, bueno, aquí podemos ver un kit de recolección, la vagina artificial, la funda. Tenemos un filtro, a través de este filtro el semen pasa cuando es colectado, por si hay algún tipo de contaminante, entonces
que quede ahí. Esta es muy importante, este proceso, esta vagina artificial, ella se llena con agua caliente. La parte, ella tiene la forma de almacenar agua caliente y la funda se debe calibrar. El agua debe tener una temperatura de 40 grados centígrados y también la presión se debe calibrar para excitar de forma adecuada el semental. Entonces, este es el motivo que la vagina tenga una temperatura idónea. Ahí vemos que le ponen la camisa y la calibran. Eh, Ahí lo que hacen es procurar que tenga, que sea lo suficientemente estrecho para que el macho que se excite bien. Aquí vemos como el operario está haciendo una adecuada sujeción de las extremidades posteriores de la yegua para que ésta no vaya, para que se le impida reaccionar de forma agresiva contra el macho y de pronto lastimarlo. En estos procesos de monta también a veces las yeguas lastiman con las patas, lastiman los testículos del macho, entonces por eso es importante. Y antes de llevar al macho donde se hace la monta, entonces se estimula, se le hace una desinfección del pene, se hace un adecuado lavado, para que como vamos a llevar a cabo un proceso de colecta de semen, entonces no vaya a haber un contaminante. Aquí vemos como el operario introduce un preservativo, al fondo hay un recipiente de colecta y ese preservativo lleva también eh, un, es un preservativo cuando se monta el macho, pues se le desvía su pene y se introduce en la vagina. Y el macho reacciona de forma positiva, no la rechaza, se estimula y lleva a cabo la eyaculación. Aquí vemos como apenas se eyacula, ya se sostiene de forma permanente. El, el semen baja a través del filtro y ya queda en el recipiente de colecta. Y ya pues se lleva para el laboratorio y se evalúa pues ya la motilidad del semen, se evalúa la concentración de espermatozoides. Cuando se colecta semen se puede llevar a cabo dos procesos. Uno, refrigerarlo como semen fresco. Entonces, cuando se refrigera es porque este semen se va a utilizar en las próximas 24 horas y lo que se hace es bajarlo a una temperatura de 4 grados centígrados. Y se empaca en jeringas de 15 centímetros. El semen cuando se obtiene, cuando se le hace el chequeo que reproductivamente está bien, la motilidad de los espermatozoides, la concentración, entonces se le hace un centrifugado. El motivo de este centrifugado es retirar el líquido seminal, porque el líquido seminal del caballo es muy nocivo para la conservación de los espermatozoides. Entonces se retira el líquido seminal y luego se le agrega el diluyente, que es una sustancia, bueno, hay unos de, con bases azucaradas, a base de glucosa. Hay diferentes tipos de diluyentes en proporción 1 a 1. Es importante el tema de chequear el comportamiento del diluyente con el semen. Es decir, antes de diluir el 100% de líquido seminal, hacer la prueba, una gotica de esperma, una gotica de diluyente y mirar en el microscopio que reaccionaron de forma positiva los espermatozoides. Ahora ya cuando se va a congelar es porque los espermatozoides se van a llevar a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Y esto permite tenerlos suspendidos, los espermatozoides, y a un tiempo indefinido se pueden descongelar y ellos van a realizar bien el proceso de fecundación.
En este caso también se le debe agregar un diluyente y cuando es para congelamiento, pues se empaca en pajillas o pajuelas, como le llaman en otros países. Para hacer este paso de temperatura no se debe hacer de forma inmediata y no afectar la vida de los espermatozoides. Entonces, hay unos equipos, hay unas cavas especiales en los cuales de forma progresiva va a ir descendiendo la temperatura. Los espermatozoides, el semen va a quedar congelado y no se va a afectar la viabilidad de ellos. Cuando en las pajillas se, son de un contenido de más o menos 0,5 centímetros cúbicos, en los cuales debe haber una concentración mínima de 50 millones de espermatozoides. Entonces, este proceso de congelación que se llama criopreservación, como les decía antes, lo que hace es detiene el proceso metabólico de los espermatozoides y bueno, se pueden almacenar durante tiempo indefinido. Aquí vemos en la imagen superior derecha, vemos la cava. Esta cava es la que lleva a cabo el proceso de bajar la temperatura ambiente a una temperatura de menos 156 grados centígrados en un periodo de tiempo. Y luego ya se pasan a un tanque de nitrógeno que vemos al lado derecho, donde van a estar almacenados a menos 196 grados centígrados. Eh, bueno, compañeros, esto es todo. Agradezco mucho su atención. Tengan una buena noche.